Buen día para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión de Génesis, creación o evolución. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda con el verso, por favor? Frente a esta creencia, quisiera manifestar justamente también aquí lo mismo que dije en estos días, en otro lugar, cuando traté de demostrar cómo es posible hacer objeciones correctas, es decir, objeciones que en sí son correctas y que, no obstante, no coinciden con las realidades a las que se refiere la ciencia espiritual. Sucede así que por más argumentos correctos que tengan los hombres, correctos de acuerdo a su saber, no refutarán por ello la ciencia espiritual. En la conferencia ¿Cómo fundamentar la teosofía?, empleé la siguiente parábola. En un pueblo había un chico encargado de buscar todos los días los pancitos para el desayuno de la familia, de su familia. En aquel lugar se compraba un pancito por 2 kreutzer. El chico siempre el chico llevaba siempre 10 kreutzer y traía a su casa la cantidad de pancitos que le diera el panadero, sin preocuparse más por ello. Pues quiero agregar que no era un gran aritmético. Sucedió entonces que en la familia entró un hijo adoptivo, de ahí, de ahí en más, encargado de buscar los pancitos. Este sí era buen aritmético, y así se dijo a sí mismo: irás por los pancitos, llevas 10 kreutzer. Por 2 kreutzer te dan un pancito. 10 dividido por 2 son 5. Por lo tanto, traerás 5 pancitos a casa. Fue, pero volvió con 6 pancitos. Entonces se dijo: hay un error, te dieron de más. Y como tu cuenta está bien sacada, mañana traerás 5 pancitos. Al día siguiente llevó nuevamente 10 kreutzer para volver otra vez con 6 pancitos. La cuenta era correcta, pero no coincidió con la realidad, porque la realidad era otra. La realidad era que en este pueblo se acostumbraba a dar a cada uno que compraba por 10 kreutzer 6 pancitos en vez de 5, o sea, uno de más. La objeción del chico era correcta, solo que no coincidía con la realidad. Gracias, Tania. Muy buen día para todos, maestro Mario. Muy buen día. Muy buenos días. Bien, Buenos entonces días. comencemos con nuestra retrospectiva. Acá Mario, Sí, Estefanía. buen día, ¿cómo están? Bueno, yo me quedé con el proceso de rarificación, de condensación, creo que como cada vez más claro, ¿no? La idea de que no es espíritu y materia, sino que es el mismo proceso y desde ahí, o sea, desde esa condensación, eh, poder ver, eh, poder ver hacia adentro y hacia afuera, también en las relaciones, en esto que vos nos dejaste como tarea, esto de ver la geografía espiritual de, no me sale ahora, del río Jordán y en el entrecejo, ¿no? Esto de poder ver cuál es la manifestación de lo que hay detrás de esa manifestación y me conseguí, ¿cómo se llama? El Mapamundi. El globo, el mapamundi, el globo terráqueo, y observar esto que el punto de tensión
es como también esto que se vive y se ve constantemente, esto de la tensión en el pensar y del sobrebombardeo que tenemos constantemente a nivel de la cabeza y yo desde, o sea, desde mi mirada, ¿no? Observaba que toda esta parte de abajo, como la zona volitiva, la zona de desnutrición, la veía África, esto de acá abajo, ¿no? No me sale la palabra, tan desnutrida, ¿sí? Relacionando con eso, desnutrido en relación a lo humano, y observaba también que o sea, esta zona de la cabeza del ser humano está relacionada también a los órganos del habla, podría decirse, sin entender que o sea, sin entender que tenemos habla porque tenemos órgano, sino que es la zona a través de la cual nosotros podemos manifestar y ver que esto es lo atacado y esto está debilitado y si observo, cada vez se ataca más desde lo frío de la cabeza y tenemos menos conexión a sí, creo que es menos conexión a una palabra más, con más contenido, o sea, cada vez hay menos contenido en la palabra. Alguna de las cosas que se me venían al observar esto, ¿no? Como esas dos polaridades. Bueno, y teniendo en cuenta este proceso de rarificación o la condensación, de ver cuáles serían las manifestaciones del espíritu con relación a eso, algo así, Ujú. en la observación. Mario, a mí me resonó lo de que el espíritu precede a la materia, ¿no? Y cómo eso de alguna manera se observa en todo este proceso evolutivo creacionista. Y eso va de la mano en los procesos de las épocas, de las etapas planetarias de la Tierra, ¿no? En el antiguo Saturno, en el antiguo Sol, en la antigua Luna, luego en Tierra, porque pues realmente, claro, hubo unas jerarquías espirituales que empezaron a donar y todo arrancó desde un proceso evolutivo, un proceso evolutivo espiritual y que se fue densificando y por eso empezamos a hablar pues, de los éteres y de esa rarificación de las atmósferas y hablamos que entonces en Saturno pues empezó digamos, a generar ese calor, ¿verdad? Y ya cuando hay un calor es porque hay algo físico, que lo único que se puede de alguna manera calentar pues es físico. Entonces ahí empezó nuestro germen físico en Saturno y cómo se fue de alguna manera densificando, si se pudiese utilizar ese término, o ir perdiendo su sutileza y llegar al aire, al agua y luego pues a la tierra, que esa parte de la tierra te extendiste y me costó. Tengo que como volverme a ver la charla y estudiar, porque claro, esa parte de la densificación en la Tierra tiene otras partes, ¿no? Que es como la repetición de esos estados planetarios, pero tiene toda esa parte de lo que constituyó estar aquí en el estado planetario Tierra, ¿no? Y fue haber conseguido, pues, además de lo físico, lo etérico con lo vegetal, luego todo lo anímico del ser humano, ¿sí? A través de la creación de estos animales, de generar esa parte anímica, y luego como ya los Elohim, a través del soplo, digamos que nos entregan esa posibilidad o ese yo que es superior, que es en nosotros todavía. Eh, pero que esto, y cuando se refiere a imagen y semejanza de los dioses, es ese yo superior que nos donan, pero pues que Ujú. Sí, em, bueno, ese es un punto especial, ¿no? Entender que
que ese soplo no es la conformación del cuerpo físico, sino es el principio creador de nuestro yo. Y a ese cuerpo físico, ahora lo voy a mencionar, es como que se le incumbe ahora ese aspecto digamos, de lo nuevo que es en la fase tierra, que es el hombre terrenal, ya como hombre terrenal y no meramente como hombre espiritual, porque el ser humano como hombre, como ser humano, fue creado como una imagen arquetípica en el mundo espiritual. Primero fue espíritu, dice Stein, ¿no? No fue primero cuerpo y después espíritu, sino primero siempre fue espíritu alma. Pero para que ese espíritu alma pudiese habitar en un cuerpo, tuvo que haber pasado todos esos tránsitos de antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, y ahora la recapitulación de la que habla el Génesis, sobre la fase de la Tierra. Entonces hay que comenzar a recapitular nuevamente todo ese proceso, ¿sí? O sea, volver ahora a crear los prototipos o los principios, y Steiner describe que primero es en la parte de lo elemental, en el mundo elemental, en el mundo etéreo. Todavía no es, todas esas fases de la creación, ahí todavía no está Con consolidado, esas es como se casas. está recreando, Pero ¿sí? Se está recreando de una vez, una y otra vez, se está recreando eso que fueron en las otras fases, inicialmente en el mundo elemental, en esta fase de la Tierra, que es más o menos hasta tercer, cuarto día, donde ahora sí va a aparecer ese ser humano, que es donde le va a ser insuflado hacia el final. O sea, que tiene que hacer todos esos días de recapitulación, de volver nuevamente a como conformarse todo, volver a hacerlo todo, y ya cuando está en la fase que había terminado en la antigua luna, allí en esa fase es donde entra el proceso propiamente evolutivo de la Tierra como tal, ¿no? Digamos que ahora voy a retomar un poquito eso, pero sí, es como ver que no es una cuestión de que crearon y ya, sino que es todo un proceso que se repite, o sea, vuelve y repite, ¿no? Vuelve y se constituye de una manera nueva en cada periodo, en cada gran era. Bien, ¿alguien más tiene algo que decir? No, Oscar, yo iba a decir exactamente lo mismo que vos, que me quedó como muy presente, sobre todo en esta época, la parte de que nos olvidamos muchas veces. A mí me pasa cuando miro la naturaleza, bueno, ahora justo estamos siguiendo ciclos de mariposas y nada, me parece tan increíble recordar eso de que todo lo material siempre tiene una causa espiritual. O sea, cualquier cosa material que haya, hay un antecedente espiritual detrás. Y eso, no vivimos como con eso presente. Y bueno, después que Mario lo dijo ese martes, hace 15 días, como que queda más presente y por ahí es mirar bueno, y tratar de no solo ver que, qué sé yo, que si un árbol es lindo, sino ver todo lo que hay detrás, que es como esas causas espirituales, le digo yo, o esas eh, sin preguntas o sin respuestas sería más bien de todo lo que es a mí la parte de la naturaleza es por donde más me llega la parte, la parte espiritual sería. Bueno, eh, justo lo dijiste vos, Oscar, y era lo que tenía anotado. gracias, Sí, Bar. Mario, yo sí, dime, Mónica. me quedé pensando en esto de cómo como hombres podemos donar algo, porque, a ver, todo está constituido por la donación de las jerarquías que que en todos estos procesos han donado su sustancia, su sabiduría. Y vos hablaste de la recapitulación, que es como una ofrenda que el hombre puede hacer, ¿no? Como un desprenderse de algo. Y cuánto nos cuesta a veces, ¿no? Porque llega la hora de dormir y uno está, es como que hay que poner en juego la voluntad para poder, porque también nosotros vamos a evolucionar y somos parte somos espíritu también y tenemos que hacer nuestra tarea, pero bueno,
eso, ¿no? Cuántas cosas desde nuestra voluntad podemos hacer y estamos muchas veces totalmente dormidos, ¿no? Ujú. Sí, sí, en realidad hay una parte donde, bueno, cuando se dice en el principio, Steiner señala que cuando se dice en el Génesis en el principio, se está hablando justamente de una recapitulación. Sí, se está tomando ese principio. O sea, es algo que viene ahora y se repite. Él hace esa claridad. Y no es que haya habido un principio concreto de que ese es el principio, sino que cuando habla de en el principio está hablando justamente de que hay una recapitulación. Y justamente a partir de viene todos los otros días de la creación como un recuento de lo que pasó en el antiguo Saturno, en la antigua Sol, antigua Luna, pero lo importante es entender que en esa fase evolutiva de la Tierra, de la gran era Tierra, se está dando estos procesos ahora, recapitulando estos procesos en el mundo elemental para crear allí las fuerzas o los arquetipos de lo que Stein dice, estas fuerzas que van a conformar justamente el cuerpo humano. Es como volver en un proceso de creación nuevo. Y uno podría verlo de esta forma. Es como si uno hace una actividad creadora o artística y vuelve a comenzar de nuevo. Lo dejamos hasta aquí, pero no partimos a partir, no comenzamos a partir de lo que dejamos, sino que volvemos a retomar todo de nuevo hasta llegar al punto en que terminamos y continuar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es igual, volvemos y recapitulamos, retomamos hasta el momento en que habíamos dejado y ahí creamos lo nuevo. Y así hasta que llegamos a la esfera Tierra, retomamos lo que hicimos Saturno, antigua Sol, antigua Luna, lo dejamos hasta donde llegó y retomamos de nuevo. ¿Sí? Es como ese proceso, ese ciclo, ese ritmo que se va dando de una manera constante. Y eso Steiner lo señala en la ciencia oculta y justamente en el libro Génesis, o sea, en GA 13 y en GA 122. ¿Sí? Retoma esto. Mario levantó la mano. Mario, una pregunta es con respecto a este proceso que hemos vivido de Semana Santa, de Ascensión y de Pentecostés que estamos ahorita, ¿sí? Que pues, empezó el domingo. Que a mí todo esto me suena como parecido, ¿sí? Como que se repite y el Cristo vino y hizo un trabajo y pues él tenía que irse hacia el Padre, ¿sí? En sí, pero entonces nos dejó como en los corazones ese trabajo, en los corazones humanos. Yo lo veo muy semejante, todo esto que has dicho, con eso, es como algo macro, el hecho crístico como tal. Si es así, pues la pregunta. Claro, Claro. tendríamos que entender ya, si lo miramos desde ese proceso del ciclo del año, el ciclo del año lo estamos repitiendo cada año, que es como un proceso en que retomamos, y miramos solamente las estaciones. Es un proceso donde se viene, se retoma, ¿cierto? Viene todo un proceso venimos del invierno, ahora pasamos a la primavera, de la primavera vamos al verano, pero cada fase, digamos, de cada estación está retomando algo del anterior. Es decir, para poder surgir la primavera, la tierra tiene que retomar lo que pasó en la etapa del invierno y comenzar en la fase en que inicia la primavera, retomar estos procesos y generar algo nuevo que es la vida. Y luego después se retoma en la estación del verano, se retoma todo lo que ha sido el proceso de la primavera, pero ahora de una manera exuberante, abierta, se abre el alma completamente, ¿cierto? De la tierra al cosmos. Y posteriormente vamos a pasar a un recogimiento que viene el otoño para pasar posteriormente al invierno. O sea, es todo un ciclo de las estaciones y ahora eso desde el acompañamiento del proceso del Cristo, porque cuando el Cristo asciende en la ascensión y que se dice se perdió ante los ojos de los discípulos, él no se perdió, él no se fue, él se quedó, 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 él se qued
¿sí? Trate de entender que él no se fue, él simplemente se ocultó. La gran pregunta es dónde se ocultó. En el interior de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces para poder realmente ahora reencontrar al Cristo en el interior de nosotros, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, del Consolador, como él le llama. Tengo que enviarles al Consolador, es decir, la sabiduría divina, la Pitisofía. El Espíritu Santo es la Pitisofía, que no es otra cosa que el pensamiento cósmico universal o el pensamiento micaélico o el pensar del corazón, que también lo tratamos acá. Entonces ahora, ¿cómo yo comienzo a conquistar esta experiencia para los discípulos? ¿Cómo comienzan ahora a tener un encuentro con el Cristo de una manera totalmente nueva? Porque ellos tenían dotes clarividentes atávicas y desde esa experiencia, desde esa vivencia antigua, pudieron encontrar al Cristo. ¿Sí? Cada uno lo fue reconociendo, cada uno de los 12, él los llamó, por supuesto, pero cada uno lo reconoció porque tenían una capacidad de clarividencia que les permitía decir, este es. Pero cuando él se va, sucede lo de la ascensión, ya esa clarividencia antigua no les sirve para percibirlo. Ahora, sobre la base de eso desarrollado, de sus capacidades clarividentes, de su vivencia que tuvieron con el Cristo, ellos deben desarrollar nuevos órganos de percepción. Y este nuevo órgano de percepción es el pensar del corazón, como lo vimos acá en el curso del pensar del corazón. Cómo comenzamos a desarrollar la capacidad imaginativa, inspirativa e intuitiva. Este es el trabajo de un antropósofo, es desarrollar esa capacidad del pensar del corazón. ¿Sí? Y claro, ya vimos que hay fases, ¿no? Una primera fase es leer, es comenzar a entender esto de qué es antroposofía. Una segunda fase es en la que nosotros estamos, que es comenzar a comprender lo que se dice allí. Estamos tratando de entender esto del Génesis. Es una segunda fase, es comenzar utilizando nuestro pensamiento lógico formal para tratar de entender esto que Steiner trae, que es un lenguaje totalmente nuevo. Un lenguaje en el sentido de la construcción misma del lenguaje, ¿sí? De la estructura de una nueva forma de comprender el universo, el mundo y al ser humano. Y aquí estamos en esa fase de la comprensión. Y luego vendrá una tercera fase que ya desarrolla la capacidad imaginativa. Para ahora nosotros desde esa capacidad poder percibir este tipo de cosas. Ya hemos hecho algunos pinitos cuando tratamos de hacer justamente analogías. Yo sé que a la ciencia natural no le gustan las analogías, pero justamente la analogía es lo que nos permite entrar dentro de ese campo de lo imaginativo. Si no hacemos relaciones, comparaciones y no leemos desde los arquetipos, no podemos entenderlo. Ayer mencionaba yo cómo todo el tema de la medusa y Perseo no es otra explicación que lo que pasa en nuestro inconsciente. O sea, estamos hablando de que el laberinto, la cueva donde se encuentra Medusa, es nuestro inconsciente. Y todo cuando habla de cuevas, laberintos, en la mitología griega está hablando de inconsciente. Antes de que el concepto inconsciente existiera, o sea, lo creara Freud. Ya los griegos tenían una imagen arquetípica de inconsciente. La medusa o el minotauro o el centauro que aparecen siempre en estos relatos no es más que nuestro propio doble. Y tenemos que vencer nuestro doble, pero para vencerlo tenemos que conocerlo, tenemos que bajar a nuestro mundo inferior, ad inferos, al mundo de nuestro inconsciente, y ahí reconocer nuestro propio monstruo. No se puede mirar de frente, el que se atreva a mirar al doble de frente queda loco, desquiciado. ¿Sí? Y eso pasa con la gente que sin prepararse entra a esto, con la gente que lo hace a través de las drogas o de iniciaciones hoy en día a través de sustancias. Muchos quedan deschavetados, justamente porque no están preparados para enfrentarse y porque este ser no se puede mirar de frente. Por eso aparece el escudo que utiliza Perseo, que es hecho del caparazón de un escorpión, ¿no? También tiene otra simbología y es a través del espejo que él puede ver la medusa y cortarle la cabeza. Y solo ahora, venciendo al propio doble, él puede vencer al doble de una nación, que es el titán.
Nadie puede realmente asumir, y eso se sabía en las escuelas esotéricas antiguas, asumir el liderazgo de conducir un pueblo si no ha vencido a su propio doble, a su propio demonio interior. Y son procesos. Ahora, el cuento es que con el proceso de justamente de la resurrección, ascensión y Pentecostés, ahora lo que vamos a encontrar en nuestro interior no es meramente nuestro doble, porque en esa interioridad, en ese mundo inconsciente también vive nuestro yo superior. Eso que fue la imagen divina que insuflaron los Elohim o el Eloha Jehová en nosotros. Ese principio ternario de nuestro yo superior. Entonces no sirve meramente encontrarse con nuestra parte de sombra, nuestro doble, si a su vez no encontramos la fuerza de nuestro yo superior. Y este mito habla justamente de la medusa y habla de la fuerza de Perseo como un semidios, un hijo de los dioses. Y todo eso está narrado allí en el mito, pero lo puedo ver. El tema es, he desarrollado la capacidad imaginativa para poder leer un mito y que se devele el misterio del mito. Puedo ver en la contemplación de la naturaleza las fuerzas de creación de la naturaleza, o sea, el obrar del mundo espiritual, pero ahí ya no se me da como un regalo de comprensión directa, como pasa en el hecho del Cristo cuando se le va presentando, él se le presenta en forma física, o sea, terrenal, espiritual a los discípulos, pero ahora en la ascensión, cuando se les pierde de la vista, ellos ahora deben conquistar esto por sí mismos. Y esto no puede ser si no recibimos el Espíritu Santo, la chispa divina. Y esa chispa divina no es más que el pensamiento cósmico universal, o sea, el pensamiento micaélico, el pensar del corazón. Y esa es nuestra tarea. No es que se va a dar por sí solos, por sí solos ya no se va a dar. Tenemos que esforzarnos para conquistar, igual que en comprender lo que decía, creo quién fue, no sé si fue Estefanía o Bárbara, creo que fue Bárbara, que hablaba de cómo cuando uno entonces comienza a contemplar la naturaleza puede observar las fuerzas que hay detrás. El científico que descubrió el genoma humano, cuando llegó a la conclusión de la fórmula completa del genoma humano, cuenta él mismo en su autobiografía que cuando llega a esta comprensión, él cae de rodillas y llora, llora, digo, a moco tendido, como veíamos nosotros acá, ¿cierto? ¿Y por qué llora? Porque hay una conmoción, no llora de tristeza, llora de conmoción, porque llega a la comprensión de que toda esa gran maravilla del genoma humano no puede haber salido de la nada, sino que él comprende que hay una fuerza detrás de esa formación del genoma humano. Había sido ateo, hecho y derecho hasta ese momento. Y su conversión viene a partir de allí, de ver lo que hay detrás de lo que a nuestro, digamos, percepción sensible se nos manifiesta. ¿Qué fuerzas son las que hay detrás de una planta? ¿Qué fuerzas son las que hay detrás del arquetipo geométrico de una rosa o de un anturio o de la planta que sea? ¿Qué es lo que se mueve allí? Y esto es lo nuevo que tenemos que desarrollar, realmente poder ver detrás de los fenómenos. Esa es la nueva capacidad que tenemos que desarrollar. Y esa es justamente la fuerza de Pentecostés. ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos justamente, o sea, o más bien recibimos esta llama, justamente se da aquí en este punto de nuestra cabeza, en este chakra? ¿Cómo entra esta luz? ¿Cómo recibimos realmente esa sabiduría divina dentro de nuestro soplo de vida, dentro de esta parte ternaria de nuestro yo superior? Y esto lo revivimos cada año en el proceso del año cristiano. Y avanzamos. Después de Pentecostés va a venir una pralaya, digamos así, ¿cierto? Luego va a venir San Juan, ¿sí? Y luego va a venir la fiesta de Micael, luego Adviento, luego Navidad y retomamos de nuevo. O sea, se nos está dando la posibilidad de que nos ejercitemos una y otra vez, porque no se puede realmente conquistar algo como una habilidad, una competencia, si no nos ejercitamos en ella.
El virtuoso en las artes no es el que es talentoso. Hay una diferencia entre el que es talentoso, el que nace con un talento, pero el virtuoso puede ser que nació talentoso. El virtuoso es el que se desarrolla a partir de la ejercitación, una y otra vez. Virtutis, virtudes, ¿sí? Virtuoso viene de virtudes y virtudes viene de voluntad, lo que decía Estefanía con respecto a cuando se mira ya la tierra como una estructura del cráneo, vemos que esta es la parte inferior, vemos como toda esta parte que tiene que ver con la voluntad, que está integrada entre América Latina, Sudamérica y África, es la parte más pobre del mundo, pero es la parte más rica. Algo pasa ahí con la voluntad. Y cuando nos vamos a mirar lo que está pasando en toda la parte media, pues es un caos completo. Todo lo que es el Oriente Medio. Y ahora ese Oriente Medio, donde se une con las fuerzas del pensar, que viene así que ver con toda la parte superior, pues esta parte entre el sentir y el pensar es una cuestión bastante caótica. Si hacemos la analogía, y si miramos realmente ese globo terráqueo y lo miramos un poquito más, vemos que se asemeja a una calavera. Es como si la Tierra estuviese feneciendo. Es interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, son temas, ¿sí? Donde se utiliza esta geografía espiritual para poder desde otra mirada entender lo que está pasando, entender los conflictos mundiales, qué es lo que está sucediendo, por qué es lo que se pelea. Dijimos, sí, la gran pelea del mundo son los recursos naturales. Ajá. ¿Y qué es esto? ¿Y dónde están esos recursos naturales hoy en día? ¿Dónde predominan? Y bueno, están predominando en toda la parte, sobre todo hoy día. Hay recursos naturales en todo el mundo, por supuesto, pero donde más están predominando es en la parte donde está lo volitivo. Sí, Sudamérica y África. Por eso es que todo el tema de la guerra de cuarta generación que estamos viviendo, porque estamos en una cuarta guerra mundial, pero es de cuarta generación, que no es donde hay meramente bombas, porque hay 60 guerras activas en este momento en el mundo. Solamente hablamos de la de Ucrania, pero hay 60 guerras activas, violentas, ¿sí? En el mundo entero, donde están pasando atrocidades. Entonces, pero además de estas guerras, que son las guerras típicas, está la gran guerra comercial. Y vemos ahí estos intereses y vemos estos bandos. ¿Y por qué lo que están peleando? Por recursos naturales. Y bueno, son formas de verlo si uno quiere analizar esto, pues es un poquito el ejercicio de ir utilizando, ir desarrollando esta capacidad imaginativa. Realmente ya estamos tratando de entrar en un tercer nivel. ¿Cómo desarrollamos esta capacidad imaginativa que nos pueda develar los misterios? ¿Cómo introducimos o somos verdaderamente receptáculos de la fuerza del Espíritu Santo, de esa lengua de fuego dentro de nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a desarrollar realmente nuestro pensar del corazón? La gran tarea un poco, si lo miramos desde este punto de vista de las festividades cristianas. Mónica. Y yo tenía, bueno, tengo dos dudas. Una, dijiste que a dónde se fue Jesús, ¿verdad? Después de la crucifixión y decías que a cada uno de nosotros, pero también había escuchado algo que se había ido al centro de la tierra, entonces como que me generó ahí la duda. Digo, yo sé que está en cada uno de nosotros, pero esta parte de que está en el centro de la tierra es una asociación a de que está en el centro del corazón o es realmente literal centro de la tierra. Me queda esa duda. Ya. Bueno, él se convierte en el espíritu de la tierra. Lo que menciona Steiner es que él se convierte en el momento del Gólgota, o sea, de todo el proceso, y es donde Steiner describe cómo a través de todo el derramamiento de todos sus fluidos corporales, de la sangre, él se incorpora totalmente en la tierra. Y él se convierte en ese momento en el espíritu de la tierra. Cada planeta tiene un espíritu. Y así como el ser de Jesús de Nazaret se retira para que en el momento del bautismo penetre en este cuerpo de Jesús de Nazaret, el ser del Cristo,
Steiner describe que de la misma manera, en el momento justamente de la resurrección, el espíritu de la tierra se retira para que penetre en la tierra misma el espíritu de Cristo. Por eso va a decir, el que pise el suelo me está pisando a mí. ¿Sí? Y ahí entonces no creo que esté meramente en el centro de la tierra, él es la tierra misma en este momento. Y todo lo que hagamos con la tierra se lo estamos haciendo a él, no meramente a nuestro prójimo. Esa es una mirada para entender un poco la ecología desde otro punto de vista. ¿Sí? Sí, pero bueno, ahí estamos en otro tema, ¿cierto? Pero realmente, más allá que está en el centro de la tierra, él está en la tierra misma, desde esta mirada como lo hemos venido desarrollando, ¿sí? Bien, Y, entonces, perdón, sí. perdón, y la otra pregunta era, bueno, si a estas personas que están como en guerra y así, no les llega el Espíritu Santo. Claro, el espíritu está para todos. La cuestión es como, ¿cómo explicarlo con una imagen? Es como cuando tú em, tienes una posibilidad, está para todos. El tema es si lo podemos aprovechar o no. Ese es el tema. Ahora, si lo queremos mirar de una manera más compleja, ¿hasta qué punto todos estos personajes están sirviendo un mismo fin? Es decir, mirar la vida entre los que queremos ser buenos y los que quieren ser malos, entre comillas, ¿cierto? Es un tema muy complejo, porque no solamente los que queremos ser buenos, digamos, tenemos la percepción o la incorporación del Cristo, también estas personas. Y hay mucho tiempo, y por eso una de sus últimas frases va a ser, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto que habrá unos que sí saben lo que hacen. Sí, porque conscientemente quieren servirle a otro ser, pero eso es otra historia, ¿cierto? Pero en general el 90 o más por ciento de la humanidad obra mal porque no sabe lo que hace, porque al no estar despiertos, que es lo que habla de luz y oscuridad, creó el día y la noche, no está hablando que creó el día y la noche físicos, o sea, no creó el sol y en los procesos constelares que permiten que aparezca día y noche en la Tierra. Steiner es claro, de eso no se está hablando en el Génesis. Está diciendo de que hay una fase en ese mundo etérico elemental donde hay conciencia e inconsciencia. Entonces, vivimos en medio de la conciencia y la inconsciencia. Por eso a veces va a decir él, sobre todo en Apocalipsis, va a decirse, y muchos de los elegidos se perderán, porque hay unos elegidos, supuestamente elegidos, ese número que se me olvida cuál es, 144.000, algo así, de los elegidos se perderán. No es que hay unos elegidos, cada uno es el elegido. Es una medida, no es una cifra, es una medida. Muchos de los que estamos dispuestos a escuchar el llamado, que somos todos los seres humanos, y aún los más desarrollados se pueden perder, porque hay un momento en que aparece la oscuridad, es decir, nuestra conciencia se obnubila, entonces se oscurece y nos puede pasar a todos. Y casi que a diario, al menos para mí es un ejercicio constante, permitir de que esa luz esté allí. Luz divina, Cristo Sol, y calienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes, que para bien resulte lo que fundamos de corazón, lo que queremos conducir certeramente desde nuestro pensar, pero no desde nuestro pensar dormido, de nuestro pensar despierto, desde el pensar del corazón. ¿Sí? Y que esa luz del Cristo aparezca en los caminos, aparezca o sea, en los encuentros con cada ser humano, aparezca en el camino, cuando yo tengo que estar en el camino con otros, que aparezca en medio, en las relaciones con los otros. Y eso tenemos casi que invocarlo a diario porque a veces no lo cumplimos, estamos alejados de los otros totalmente, ¿no?
para cada que nos expresamos despectivamente de alguien, cada que solamente señalamos sus defectos, cada que solamente vemos el ideal o la imagen de deseo que quiero del otro y no veo al otro, porque siempre estamos viendo, es un deseo del otro, como diría Martín Buba, ¿sí? Yo, tú, la relación yo-tú hoy en día no se da la relación yo-ello, yo y el deseo que tengo del otro, y juzgo al otro desde el deseo que tengo del otro y no desde lo que es. No puedo percibirlo realmente. Y ahí está lo crístico. ¿Cómo realmente me relaciono con el otro ser de una manera real? ¿Cómo puedo? Y aquí esa capacidad imaginativa, ¿cómo la puedo desarrollar para poder relacionarme con el verdadero rostro del otro? ¿Sí? No la cara, el rostro, dice Martin Buba, el rostro del otro ser. Pero en las relaciones humanas eso, esto que estoy diciendo es ideal, porque lo que se da es lo contrario, ¿cierto? Toda la excisión que tenemos entre las relaciones humanas. Todo lo que se da de hoy en día, llamamos el teléfono roto, de tergiversación. Todas estas cosas están allí. Entonces, ese es nuestro ejercitar. Entonces, no sirve, le estaba diciendo yo en estos días a una persona que se ha perdido mucho de un grupo que tenemos nosotros, y entonces ella dice, sí, sí, yo estoy muy alejada, reconozco que me he vuelto muy ermitaña, es una mujer, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estoy en búsqueda de mi camino espiritual. Y yo le digo, está bien, que busques un camino espiritual, pero ese camino espiritual no te va a servir si no sirve para transformar la tierra, sino sirve para cambiar las relaciones humanas, el mundo donde estás. Entonces no sirve que nosotros estudiemos la antroposofía si algo de eso no transforma nuestro pequeño mundo, el entorno donde nosotros nos movemos. Y esto comienza con las relaciones humanas. Justamente es esto, ¿no? Pentecostés justamente es el espíritu de la comunidad, en una época en que cada vez somos más individuales. Y un gran tema es comunidad, individualidad. ¿Cómo es esto? Porque muchas veces la comunidad, y entonces aparece el concepto Ubuntu, y es que es el espíritu de la comunidad y no el espíritu de lo individual. Es decir, lo que dijo Hegel, donde pensamientos comunes, llegar sí, o sea, a la gran tesis, o vivimos en la antítesis, entonces todos tenemos que llegar a tener un pensamiento universal. Y no hay algo más venenoso que eso. Para nuestra época, quizá en otra época fue distinta, para nuestra época, porque lo que importa hoy en día son pensamientos individuales, bienvenidos todos los pensamientos individuales, decisiones comunes. Y es otra esfera. Es otro el ejercicio que tenemos que hacer hoy en día. Entonces, ¿cómo desarrollamos comunidad? Y ahí donde está el espíritu de Pentecostés, esta fiesta que nos debería acompañar todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Cómo desarrollamos en la vida práctica el espíritu de Pentecostés? Preservando lo individual, mi naturaleza individual y las decisiones o la naturaleza colectiva, desde el desarrollo de la individualidad, no anulando la individualidad. Bueno, eso es todo un tema, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que terminar el Génesis ya. Bueno, entonces, Estuvo sí, buena yo la creo que, retrospectiva, Mario. Gracias. bien, bueno, no, quiero solamente pues retomar ya lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Steiner, no es más que indicar que se está haciendo una recapitulación. Estamos ya comenzando la era tierra, y ahora en ese principio, es el principio después de ese pralaya, de ese gran descanso, donde ahora comenzamos a recapitular todas las otras tres grandes eras por las que hemos atravesado la evolución. Y se comienza a recrear esta recapitulación en el mundo elemental, hasta llegar justamente a la fase donde él va a decir, eh, eh, aparecen los animales terrestres.
Y justamente ahí, cuando aparecen los animales terrestres, es cuando ya estamos hablando que esta etapa de intensificación, eh, de esta condensación de las fuerzas formativas, ¿sí? Que se va dando paralela a la construcción del organismo humano. O sea, aparecen los animales terrestres como fase, como lo dijimos en ese momento, como una estela, como un remanente del proceso evolutivo de este cuerpo humano. O sea, como lo diría Goethe, las especies son un producto de la evolución del ser humano, en este sentido. Y acá entonces cuando ya ahora a este prototipo de cuerpo humano que se ha creado en el mundo etérico, en el mundo elemental, ahora le va a insuflar el principio yoico, el principio del yo triple, ¿sí? Del yo superior como le llamamos, de esta fuerza ternaria de nuestro yo. Entonces allí justamente comienza esa fase, ahora este ser humano comienza ese proceso de fase evolutiva ya como un ser constituido de cuerpo físico, de cuerpo etérico, de cuerpo astral y ahora de yo. Pero debe transitar algo más todavía en ese yo que le ha sido insuflado, porque todavía este Adán tiene una conciencia, como ya lo vimos anteriormente, una conciencia que es de orden animal, ¿sí? Que la tienen también los animales, es una conciencia anímica perceptual. En ese sentido hablo de lo animal, ¿cierto? De lo anímico, de una conciencia perceptual, totalmente imbuida por este mundo astral del ser humano. Y ahora cuando le es insuflado el principio del yo superior, del espíritu humano, él ahora debe conquistar una conciencia desde el yo. Y eso va a venir posteriormente en el siguiente relato del Génesis, cuando va a hablar del pecado original. Es cuando come del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y allí el ser humano comienza en el proceso de constituir, de crear un conocimiento, una conciencia de un conocimiento que ya no es instintiva, conocimiento que ya no es instintivo, un conocimiento que, una conciencia que ya no es astral, que no es perceptual, sino que ahora comienza a desarrollar un conocimiento elaborado por esta capacidad de pensar nueva, de pensamiento lógico formal, y una conciencia que parte a partir de este gran pensamiento lógico formal. Por eso se va a ver posteriormente cuando entremos, bueno, si entraríamos, pero no es la idea, cuando se entra más bien a la fase donde se desarrolla el pensar el pensar lógico formal, que eso ya lo vimos cuando tuvimos el curso del pensar del corazón. Por eso solamente lo menciono, para buscar esta correlación. Entonces, bueno, creo que de esa manera estaríamos redondeando el proceso del Génesis. Yo no sé si ustedes consideren que tenemos que ahondar un poco más o eh, como todos los temas no pueden ser terminados, no sé, yo sé que el intelecto quiere ya las respuestas todas, pero la idea es poder ir entrando de a pocos, ¿no? De a pocos. Si lo consideran, lo podemos seguir profundizando o si no, pues buscamos el nuevo tema. Bien, entonces quedamos así. ¿Todos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que trabajemos entonces este tema del enigma del yo? Para arrancar dentro de 8 días con él. Sí. Ok. ¿Alguna Gracias. tarea más que nos des para introducirnos? ¿Algo que podamos leer? Bueno, yo pienso que podemos leer el pasaje de la tentación y el mito de Prometeo encadenado. Podemos retomar esos dos mitos, grandes mitos. Perfecto, Mario, muchas gracias. Bueno, vamos a la parte artística entonces. Hoy María Isabel no nos acompaña, pero tenemos a nuestro querido Mario Huertas. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer un poquito de euritmia, ya que hemos hecho tanta arte terapia. Nos ponemos de pie. Tenemos 3 ejercicios que propongo, básicos para retomar. Ahí me observan bien. Sí. Pero
Entonces nos ponemos de pie, vamos a hacer un IAO, vamos a hacer un yo pienso la palabra y hacemos un aleluya para empezar esta fase de euritmia, ¿vale? Entonces nos dejamos descolgar un poquito, y empezamos a sentir esa fuerza en los pies, en la tierra, en ese Cristo, en el centro. Viene por nuestros pies, va subiendo, nos vamos irguiendo por nuestra columna, el cuello, la cabeza, la frente y la coronilla. Es ahí donde está ese Pentecostés. Y hacemos nuestra. Y ahí tienen las almohaditas de los pies unido a la frente. Y ahí movemos los pies hacia los lados, las manos abiertas, hacemos nuestra. Y ahí cerramos nuestra caja torácica. Y cerramos, ¿sí? Una vez más, nos despegamos, empezamos a erguirnos, sintiendo esa fuerza pierna, cadera, columna. Y pies, manos. Y cerramos. Bien. Vamos a hacer nuestro último, más rapidito aquí. Y... ¿No? Oye, porque están cantando. Vamos a hacer, yo pienso la palabra, las manos a la altura de los hombros. Yo pienso la palabra, pie derecho, subimos las manos hacia la altura de la garganta. Yo hablo, el corazón, yo he hablado. Yo me busco en el espíritu, con las manos a la altura de la coronilla. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y bajamos con cuidado. Al lado de acá. Al lado de acá. Y el otro. Recuerden que aquí estamos al lado, estamos dentro del colegio Luis Horacio Gómez. Nuevamente, yo pienso la palabra, yo hablo, yo he hablado, yo me busco en el espíritu, yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Cuidado. Ya muy bien, Guadalupe, dale. Igual, sin sonido. Ya puedes salir. En la periferia, vaya tomando, yo voy a estar del... Ay, pero qué tristeza. Y te amargas por Y bajamos. tenía pelo. Vamos a hacer un solo aleluya para cerrar esta charla de Mario. Manos en el pecho. Vamos a hacer la H. 7 L's. L, 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 L. 3 L. L, L, L. Por la altura de la frente. Sin la H la hacemos esta vez. Mente.
eh, 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 uh, La última sin sonido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Ok, Gracias, Mario. Gracias. listo. Ya. Gracias, Mario. ¿Quién nos ayuda con el cierre, por favor? En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Gracias, Lizzy. Gracias. Un buen día para todos. Nos vemos Buen dentro día. de Gracias. Muchas 15 días. gracias. Muchas gracias. Mario.